Amigos, iniciamos este bloque pues hablando de política internacional, sobre todo por la visita del secretario de Estado de Estados Unidos a República Dominicana y Haití. ¿Qué vino a hacer? ¿Cuáles son pues esas inquietudes que tuvo el jefe de la diplomacia de Estados Unidos para venir a esta isla del Caribe? Vamos a analizar un poco de este y otros temas con el experto en política internacional, politólogo Juan Gabriel de Dios. Bienvenido, qué honor tenerte con nosotros, Juan. Un saludo al país, un saludo para ti, Lina, un placer estar con ustedes, compartir la visión del país y del mundo. Mira, por lo que vemos de historia, el interés de un secretario de Estado de Estados Unidos ir a una nación tiene diferentes lecturas. Algunos piensan que es a bajar raya, otros pues a mejorar cosas. ¿Qué lectura podemos dar luego de que vimos la rueda de prensa donde tanto el presidente Luis Abinader como Anthony Blinken estuvieron hablando un poco de lo que se trató este importante encuentro? En el contexto de la geopolítica actual, analizar una visita en la región del secretario de Estado de los Estados Unidos, estamos hablando del diplomático de mayor rango que tiene la humanidad y hablando del jefe de la política exterior de los Estados Unidos y asesor en política exterior del presidente de los Estados Unidos. No estamos hablando de cualquier cosa. Entonces significa la importancia que tiene la región de manera estratégica para los Estados Unidos, sobre todo por la crisis que vive Haití, una crisis de inestabilidad social, una crisis de inestabilidad política, por lo tanto vive una crisis de inestabilidad económica. Claro. Haití vive el caos total, apandillado por un grupo de beligerantes armados, grupos armados que dirigen el país y que tienen controlado más del 80% el país. ¿Qué sucede? República Dominicana ha jugado un rol importante en la misión internacional que está encabezando Kenia. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque el presidente Abinader hace 2 años que ha venido pidiendo que la comunidad internacional se ocupe de Haití, pero también lo hizo el primer ministro Ariel Henry cuando pidió a las Naciones Unidas que aprobara una intervención, una resolución en las Naciones Unidas para la misión en Haití. Efectivamente, el 3 de octubre del año pasado, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó esta misión multinacional para Haití. Ya los kenianos están allá, tienen más de 3 meses, 400 kenianos, pero hay otros países que dijeron que iban a colaborar, porque Kenia dijo que iba a mandar... ¿No lo han hecho todavía? No lo han hecho, y Kenia dijo que eran 1000 policías, en este caso han mandado 400, pero han venido haciendo el trabajo. Entonces, países en América Latina como Panamá, el caso de las Bahamas, está países Jamaica, está Trinidad y Tobago, también está Antigua y Barbuda, y otros países de África como Benín, Senegal, Mauritania y un país de Asia que es Bangladesh, que dijo que iba a colaborar también con fuerzas militares. No han llegado esas fuerzas militares, pero ya la intervención está en Haití. Esta visita que hace el secretario de Estado de los Estados Unidos hacia Haití es para evaluar el ambiente político, el ambiente militar y cómo va la intervención. Lo primero es que él hizo que se reunió con las fuerzas policiales, con las fuerzas políticas y también con los militares haitianos. Obviamente analizó también el término de la cooperación y la asistencia mutua que le da a Estados Unidos a Haití con lo que tiene que ver con las ayudas económicas para sustentar sobre la crisis de inestabilidad política y social que vive Haití. Ya que dices eso, ofreció 45 millones de dólares. Correcto. Y pidió más ayuda a otros países. Estos fondos pudieran ser para el tema de fortalecer lo que sería la misión de los policías kenianos, para la situación crítica porque no hay institucionalidad en Haití. ¿En qué pudiera esto, pues de alguna manera, utilizarse? Son fondos especiales y esos fondos especiales es para la crisis humanitaria. Claro. Usted sabe que Haití vive una crisis humanitaria, una crisis de inseguridad alimentaria, que más del 60% del pueblo haitiano padece de crisis de inestabilidad y sobre todo lo que tiene que ver crisis de inseguridad alimentaria grave. Cuando un pueblo vive crisis de inestabilidad alimentaria o crisis de inseguridad alimentaria grave, significa que cuando el pueblo come con $1 o come con menos de $1. En el caso de la crisis de inseguridad alimentaria grave es cuando no alcanza para que la persona come. Entonces, ¿qué pasa? Los niños de menos de 5 años, el 60% sufre de desnutrición, según la UNICEF. Entonces, esa es para la asistencia, para la asistencia humanitaria, en este caso, para las ayudas para la crisis de inseguridad alimentaria. También él hablaba de posibles elecciones para el 2025. Sí. ¿Crees que esto está estructurado Haití ya a finales de 2024, en principio de 2025? En primer lugar, cuando se logró
el acuerdo de CARICOM, porque CARICOM fue quien encabezó el proceso de negociación para que Haití tuviera un consejo de transición presidencial y luego un primer ministro. Cuando se estableció el consejo de transición presidencial, lo que sí se habló de manera muy clara y con Estados Unidos, de que ese consejo iba a estar ahí para organizar el proceso electoral de aquí al 2025 y de aquí al 2026 tenga un gobierno legítimo, electo democráticamente en un proceso electoral. ¿Qué pasa? Se trató ese tema tanto con el secretario de Estado de los Estados Unidos y con el primer ministro haitiano, Gary Conille, que se habló de que deben crear un ambiente para organizar un proceso electoral para el retorno democrático. Se espera que el año que viene, octubre o noviembre, que se organice un proceso electoral. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene Haití para encabezar o dirigir o llamar un proceso electoral? Tiene varios problemas y hay que decirlo. Primero está el problema de la Constitución haitiana, porque la Constitución haitiana no permite que sea un proceso electoral presidencial o, en este caso, que tenga un vicepresidente y una sola cámara, sino que el sistema es un sistema semipresidencialista. Es decir, que tiene un sistema como el sistema francés. Tiene un primer ministro, tiene un presidente y tiene dos cámaras. En ese caso, hay una reforma constitucional que está fraguando y hay que esperar que se apruebe la nueva constitución que plantea 2 periodos y un vicepresidente y 2 periodos de 4 años. Bueno. Y para eso también va a haber una cámara, en este caso un sistema parlamentario unicameral. Se espera que sea así. Una vez más que se apruebe esa constitución, se convoca un proceso electoral. Pero también hay otro problema, es que los haitianos en este caso, el menos del 30% tiene carta de identidad electoral. Uno de los grandes problemas de Haití es el problema de la legitimidad. Exacto. Entonces hay un problema de legitimidad de los gobiernos. Por ejemplo, cuando ganó el presidente Moisés en el 2016, ganó con 560,000 votos de un padrón electoral de 6 millones de electores, menos del 10% de la población electoral y menos del 5% de la población del país. Un gobierno no surge con popularidad, no surge legítimo. Ahí es que está el problema. Yo pienso que primero hay que darle carta de identidad electoral, hay que aprobar la Constitución y luego entonces llamar un proceso electoral. Pero también hay otro problema, el problema de los partidos políticos. Ay, en el último proceso electoral, ¿usted sabe cuántos partidos participaron en Haití? 120. No, pero 120. ¿Un país que está en esas condiciones? No se van a poner de acuerdo? Correcto. Entonces yo entiendo que también hay que poner límite en la ley electoral, el Consejo Nacional Electoral debe fijar límite en este caso. Claro. Por lo tanto, esa visita que hizo el secretario de Estado es importante y ver que esa iniciativa de la Cuenca del Caribe que siempre Estados Unidos mantuvo en la década de los 80 y después luego vino esa iniciativa del presidente Biden el año pasado del foro de la PEC, es decir, la prosperidad económica para los países de América Latina y el Caribe, donde República Dominicana es parte, y arribó ayer a la República Dominicana y hoy tuvo una reunión con el presidente. Mira, Juan, a propósito de eso, en las declaraciones específicas que él decía, que República Dominicana es el país, la economía más grande del Caribe. Que el secretario de Estado de Estados Unidos diga eso, o sea, ¿cómo lo calificas? Bueno, es porque ellos reconocen el gran potencial económico y el gran desarrollo que ha tenido República Dominicana en los últimos 50 años y específicamente en las últimas décadas. ¿Por qué digo esto? Porque la economía dominicana ha venido creciendo en los últimos 50 años, desde el 1974 hasta hoy 2024, un 5% promedio. Claro. Pero la última década creció también por encima del 5.7%. Pero también República Dominicana es la economía que más crece en América Latina. Porque en este año 2024, según la CEPAL, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, la economía dominicana va a crecer aproximadamente un 5.4%. Pero América Latina va a crecer un promedio de 2.2%. Es decir, República Dominicana está creciendo 5.4, pero por encima de Panamá, que es la economía que mayormente crece. Por ahí mismo, la respuesta que dio el presidente Luis Abinader a Diosdado Cabello, que dijo, lo agarramos en la bajadita, entonces porque ellos tienen el petróleo, pero nosotros tenemos una economía más estable y en crecimiento. ¿Qué piensas de esa respuesta? Hay que darle una respuesta llana para que la gente entienda, porque mucha gente no entiende por qué vienen esas dos respuestas. En primer lugar, República Dominicana solía comprar el petróleo en la mano de Venezuela. Claro. Desde el 2016, República Dominicana no le compra petróleo a Venezuela. Por ejemplo, el 59% y entre el 60 y el 59% del petróleo que compraba el país venía de Venezuela y el 41% venía de México y otros países. ¿Qué pasa? A partir del 2016, República Dominicana dejó de comprarle petróleo a Venezuela. En este caso ya nosotros no dependemos estrictamente de la parte energética de Venezuela. Pero eso representaba aproximadamente $600 millones. Hoy nosotros estamos comprando el petróleo en la mano de Estados Unidos,
y en la mano de países como Trinidad y Tobago y otros países de África. Y vienen otros por ahí. Correcto, países como en África, como la República del Congo, Guinea Ecuatorial, y en Chile y también en México. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el presidente le dice, no, nosotros somos la 7ª economía de América Latina, es que hace 15 años que Venezuela era una de las principales economías de América Latina y nosotros estábamos en el lugar número 10 y 11 y hoy nosotros somos la 7ª, lo que significa que Venezuela ha perdido a nivel internacional el término económico. Pero analizar también que el 25% de los venezolanos no vive en Venezuela, ha perdido el 75% de su capacidad económica. Es decir, un país que vive una crisis total, por eso que Venezuela vive en esa situación. Y la última vez que República Dominicana tuvo una transacción, tanto desde el punto de vista económico y energético, que tiene que ver con el petróleo, fue en el 2021. República Dominicana compró el 49% de las acciones de Venezuela dentro de la refinería dominicana, bueno, por 88 millones de dólares. No, eso es como el burro hablando de oreja en este caso, cuando pues nada que ver. Así que totalmente desatinadas las declaraciones de Diosdado Cabello, definitivamente. Y bueno, es parte de lo que se vive ahora mismo en la política internacional, que tiene que ver con República Dominicana. Vamos a ver qué resultados trae este encuentro del presidente Luis Abinader con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken. Gracias, Juan Gabriel de Dios, por acompañarnos esta noche en Al Límite. Gracias, Lina. Gracias, siempre disponible para ustedes. Muchísimas gracias. Con él despedimos esta entrega de Al Límite. A ustedes las gracias por la sintonía. Recuerde pues acceder a nuestras plataformas de redes sociales y vernos por aquí, RTVD, Canal 4 y TV Quisqueya. Que Dios les bendiga a todos. Será hasta la próxima. Bye, bye.